Mi tía siempre decía que yo era una carga desde que mis padres murieron y que su hijo era el único que tenía futuro. Años después me exigieron dinero porque ellos no estaban hechos para trabajar. Les contesté que mi empresa no es para fracasados que solo exigen. Cuando mis papás murieron en ese accidente maldito, yo tenía 16 años recién cumplidos. Ni siquiera había aprendido a manejar y ya estaba firmando papeles con la funeraria, el seguro, el banco, la escuela, todo. Fue como si el mundo me escupiera en la cara y me dijera, aprende rápido, porque si no, te come vivo. No tenía abuelos vivos, ni hermanos, ni un solo familiar que estuviera dispuesto a tomarme por voluntad. Mi tía, hermana de mi madre, fue la única que dio la cara. Y cuando digo dio la cara, me refiero a que firmó los papeles para que pudiera mudarme a su casa sin que el Estado me metiera en un sistema de acogida. Pero nunca me abrazó. Nunca me dijo que todo estaría bien. Nunca me miró como alguien que perdió a sus padres, sino como alguien que ahora iba a costarle dinero. Y lo dejó claro desde el primer día, cuando al llegar a su casa, una casa vieja de 2 habitaciones en las afueras de Chicago, con la pintura descarapelada y olor a humedad. Soltó un suspiro tan exagerado como innecesario y dijo que esperaba que yo no viniera con aires de víctima porque bastante tenía ella con mantener a su propio hijo. Mi primo, por su parte, era un año menor que yo. Siempre había sido el favorito, incluso cuando mis padres estaban vivos, y esa tendencia se amplificó cuando me convertí en un inquilino forzado bajo su techo. Según mi tía, su hijo tenía futuro, cabeza, potencial, y todo el maldito repertorio de palabras que se usan para justificar por qué a uno se le permite todo y al otro se le restringe hasta respirar. Yo compartía habitación con él, o bueno, en teoría, porque la cama era de él, el armario era de él, la tele era de él, y yo dormía en un colchón inflable al lado del escritorio, que tenía que desinflar todas las mañanas antes de que llegara la señora que limpiaba la casa porque no podía andar dejando la miseria a la vista. Como ella misma me lo dijo una vez mientras barría y me miraba como si yo fuera una mancha que se había adherido a su piso. Nunca hubo desayuno para mí si no me lo preparaba yo mismo. Nunca hubo dinero para útiles si no me lo ganaba limpiando jardines o recogiendo hojas en otoño. Y cada vez que pedía algo básico, como papel higiénico o una toalla propia, ella me decía, ¿y tú con qué lo vas a pagar, mijo? Porque aquí no mantenemos vagos. Durante 2 años viví así. Me levantaba a las 5 para trabajar en un diner donde lavaba platos y trapeaba pisos hasta las 7, luego me iba a clases con la ropa oliendo a grasa y lejía. Me sentaba al fondo del salón para no incomodar con mi sudor. Tenía que correr para no perder el bus, porque si llegaba tarde, mi tía me decía que si no podía ser puntual, entonces que mejor ni regresara. Nunca falté a clases. Nunca llevé una tarea sin hacer. Y nunca, jamás, vi a mi tía decirle a su hijo que se ganara algo. A él le compraban zapatos nuevos cada vez que salía una moda nueva, tenía celular de alta gama y no trabajaba ni media hora. Según ella, su tiempo valía más porque él sí iba a ser alguien en la vida. Y cuando una vez le dije, sin sarcasmo, que yo también quería ser alguien en la vida, me soltó una carcajada seca y dijo, tú vas a estar agradecido si logras no terminar en la cárcel. Agradece que te damos techo, porque si fuera por mí, ya estarías en la calle hace rato. Esas palabras me comieron por dentro durante años. Me lo repetía cuando me dolían las manos de tanto fregar pisos. Me lo repetía cuando me faltaban $5 para completar el pago del bus escolar. Me lo repetía cada vez que me miraba al espejo y sentía que nadie me veía. Pero, al mismo tiempo, fue esa mierda la que me impulsó a salir. Porque cuando cumplí 18, agarré mis cosas, una mochila con 2 mudas de ropa, unos libros y un cuaderno viejo de mis papás, y me largué sin decir adiós. Me fui a dormir en el sofá de un compañero del trabajo que vivía con otros 4 chicos en un departamento diminuto en Cicero. Dormíamos casi uno encima del otro, pero por primera vez en años, nadie me llamaba carga. Desde ahí empezó mi vida de verdad. Me partí el lomo. Trabajé en mudanzas, en limpieza, en jardinería, en reparaciones. Aprendí a reparar lavamanos, a instalar estanterías, a pulir pisos,
Todo viendo videos en YouTube y preguntando a señores que llevaban décadas haciendo ese trabajo sin reconocimiento. Con el tiempo, ahorré para comprar mi primera camioneta usada. Empecé a ofrecer servicios de limpieza profunda y mantenimiento por mi cuenta, tocando puertas, dejando volantes, respondiendo mensajes a cualquier hora. Los primeros años fueron un puto infierno, pero no me rendí. Hubo noches en las que me quedé dormido dentro de la camioneta, días en los que comía pan con mantequilla porque no me alcanzaba para más, y semanas en las que dudé si todo valía la pena. Pero cada vez que quería rendirme, me venía la voz de mi tía diciéndome que yo no iba a hacer nada. Y eso me quemaba por dentro, me empujaba, me hacía decir vas a ver que sí. Con los años, mi pequeña empresa creció. Contraté a los primeros empleados, personas que también venían de abajo, que sabían lo que era partirse la madre por un cheque, compré otra camioneta, luego otra. Fui ganando contratos con oficinas, tiendas, y un par de restaurantes que me dieron la oportunidad de limpiar después del cierre. Me profesionalicé. Me aseguré de registrar mi empresa, pagar impuestos, dar lo básico a mi equipo. Aprendí a manejar clientes, proveedores, a leer contratos. No me volví rico. No tengo una casa con piscina. Pero tengo mi nombre limpio, mi empresa andando, y una vida que no le debo a nadie. Y justo cuando sentía que por fin todo estaba en su lugar, que podía respirar sin sentir que alguien me iba a poner el pie encima, reaparecieron. Mi tía y mi primo. Con esa sonrisita hipócrita que uno solo ve en la gente que necesita algo pero no quiere admitirlo. Llegaron un día a la oficina, sin cita, sin aviso, diciendo que querían hablar como familia. Mi secretaria me escribió un mensaje preguntando si los recibía. Dudé unos segundos, pero le dije que sí. Quería ver qué cara traían ahora. Entraron como si nada hubiera pasado, sentándose sin pedir permiso, y mi tía me soltó, con una voz fingida, sabemos que te está yendo bien, y nos alegra tanto, de verdad. Por eso creemos que ya es hora de que empieces a invertir en los tuyos. Me quedé mirándolo sin decir palabra. Y mi primo, como si fuera lo más lógico del mundo, agregó que quería encargarse de la logística de mi empresa, que tenía buenas ideas, que con mi dinero y su visión podríamos crecer mucho más. Que no quería ser empleado, que él estaba hecho para liderar. Me quedé callado unos segundos y les pregunté, ¿y qué experiencia tienes tú manejando algo más que tu maldita PlayStation? Se ofendió, claro. Dijo que no tenía por qué hablarle así, que la familia era para apoyarse. Y ahí fue cuando mi tía explotó, diciendo que ellos me dieron hogar, que me criaron, que si no fuera por ella, yo estaría en la calle o muerto. Que lo mínimo que podía hacer era compartir lo que ellos también ayudaron a construir. Me reí. Me reí como no me había reído en años. Y cuando recuperé el aire, les dije con toda la calma del mundo que mi empresa no era para fracasados que solo saben exigir. Que yo no les debía ni un centavo. Que si lo que querían era vivir sin trabajar, se equivocaron de persona. Se fueron indignados, diciendo que yo era un malagradecido, un resentido, que algún día la vida me lo iba a cobrar. Y quizás sí. Quizá algún día la vida me cobre todo. Pero te juro por lo más sagrado que si algo no me pesa, es haberle cerrado la puerta. Porque hay gente que solo sabe usar el apellido cuando le conviene. Porque hay personas que te hunden mientras sonríen. Y porque después de todo lo que viví, lo mínimo que merezco es no volver a cargar con quienes una vez me llamaron estorbo sin pestañear. Actualización 1. Habían pasado poco más de 3 meses desde aquella conversación tan absurda como descarada en mi oficina, cuando creí que todo había quedado claro, que el portazo que pegaron al salir era el punto final. Me equivoqué. Fue apenas el principio. Porque si algo entendí de esa familia es que no aceptan un no como respuesta. O mejor dicho, no aceptan que alguien a quien despreciaron, ningunearon y usaron como alfombra para limpiarse los zapatos ahora les dé la espalda desde una posición más alta. La arrogancia de mi tía y la mediocridad de su hijo no aceptaban esa realidad. Y como no obtuvieron lo que querían de frente, decidieron tomarlo por detrás. Lo supe una tarde, casi por casualidad, cuando un proveedor habitual,
un hombre con el que trabajaba desde hacía más de un año y que solía abastecernos de químicos de limpieza al por mayor. Me llamó con una voz algo confundida preguntando si por fin iba a mandar el pago pendiente del nuevo pedido que mi primo había recogido esa misma mañana. Al principio pensé que se había equivocado, porque jamás autoricé ningún pedido esa semana y mucho menos uno que alguien recogiera directamente. Le pedí más detalles, y me dijo que el pedido se había hecho por teléfono, que usaron el nombre de mi empresa, que incluso dieron un número de cliente que alguna vez habíamos usado antes, y que mi encargado. Esas fueron sus palabras exactas, había pasado a recoger 3 cajas grandes de producto, asegurando que yo pagaría por transferencia como siempre. Me pidió que confirmara, porque no quería quedar mal conmigo. Le agradecí y le pedí por favor que me mandara la dirección de entrega que le dieron. Cuando vi el número, supe de inmediato que no tenía nada que ver conmigo. Era una dirección al sur de Chicago, en un complejo de apartamentos deteriorado donde yo jamás había pisado ni para una cotización. No me hizo falta más. Fui yo mismo esa misma tarde. Manejé con los nudillos blancos de la tensión. Aparqué al otro lado de la calle, me quedé dentro de la camioneta esperando como si fuera una puta operación encubierta, y al cabo de 20 minutos vi salir a mi primo con una camiseta rota, un par de cajas entre los brazos, y esa sonrisita de idiota satisfecho que siempre le aparecía cuando sentía que se había salido con la suya. No dije nada. Crucé la calle, me acerqué, lo saludé con un sarcasmo tan seco que casi le duele, y le pregunté si tenía algo que contarme. Me miró sin vergüenza alguna, como si nada de eso fuera grave, y soltó, tranqui, primo. Esto es hacer negocios. Estamos ayudándote a expandirte. Me dieron ganas de reventarle una de las cajas en la cara. Le pedí que me mostrara lo que tenía en la mano. Me rehusó al principio, pero cuando vio que estaba decidido a no moverme, me lanzó una de sus tarjetas improvisadas. Era un pedazo mal cortado de cartulina blanca, con el logo de mi empresa mal impreso en la esquina superior, el nombre completo de él como supuesto gerente de operaciones, y un número de celular que evidentemente era suyo. Me quedé un segundo mirándolo, intentando procesar el nivel de descaro. Le dije sin rodeos que si no cancelaba esa mierda de inmediato, le iba a llover encima con todo lo que la ley me permitiera. Que eso no era un malentendido. Que eso era fraude, usurpación de identidad comercial, suplantación. Me miró con desprecio y se encogió de hombros. Dijo que si yo no quería ayudar a la familia, entonces que no me quejara cuando otros aprovecharan las oportunidades que yo mismo dejaba botadas. Y que al final del día, él no estaba haciendo daño a nadie, que estaba tomando lo que le correspondía. Me volví a subir a mi camioneta sin responderle. Si me quedaba un segundo más ahí, iba a hacer algo que me llevaría al bote, y no iba a arruinar todo lo que había construido por culpa de ese parásito con complejo de mártir. Esa misma noche reuní todos los documentos que tenía a mano. Facturas, registros de pedidos, contratos de proveedor, capturas de pantalla del perfil de WhatsApp donde él promocionaba sus servicios profesionales de limpieza usando fotos que claramente eran mías. Llamé a mi abogado, un tipo sencillo pero eficiente que conocí años atrás cuando todavía limpiaba oficinas de madrugada y él era uno de esos clientes que jamás trataba a los trabajadores como si fueran invisibles. Me citó al día siguiente y armamos todo. Mandamos una carta de cese y desistimiento, redactada con cada término legal que pudiera asustar al más ignorante. También reportamos el número de teléfono que estaba usando para los pedidos. Cerramos cualquier cuenta antigua que pudiera ser reutilizada y pedimos a cada proveedor que confirmara personalmente conmigo antes de procesar cualquier orden, sin excepción. Pero no me detuve ahí. Porque ya sabía cómo era esta gente. Cuando no consiguen lo que quieren por las buenas, tampoco les tiembla la mano para ensuciarte con mentiras. Así que tomé la iniciativa de mandar un comunicado formal a todos mis clientes, uno por uno. Sin drama, sin adornos, sin exageraciones. Les expliqué que estaba habiendo intentos de usurpación del nombre de mi empresa por parte de terceros sin autorización, que cualquier servicio contratado debía hacerse exclusivamente a través de los canales registrados. Y que cualquier sospecha de actividad irregular debía reportarse directamente a mí.
Muchos agradecieron el aviso. Otros, con los que tenía más confianza, me preguntaron qué carajos había pasado. A algunos les conté por encima, a otros no. Pero el mensaje quedó claro: no iba a permitir que mi nombre quedara manchado por dos sinvergüenzas que nunca habían sabido lo que es ganarse el pan con las uñas rotas. Las noches siguientes dormí mal. No por culpa. No por miedo. Dormí mal porque sabía que no sería el último movimiento. Porque a esa gente, cuando le cierras una puerta, no acepta la derrota, simplemente busca una ventana mal cerrada. Y yo sabía, con una claridad que me apretaba el pecho, que ellos iban a seguir. Porque el problema no era el dinero, ni los químicos, ni siquiera la empresa. El verdadero problema era el ego. Les dolía que yo hubiera salido adelante. Les dolía que aquel estorbo, aquel mantenido, el que no tenía futuro, hoy fuera quien tenía el control. Y eso, para personas como ellos, es insoportable. Actualización 2. Habían pasado casi 6 meses desde aquel intento torpe pero dañino de usurpar mi empresa. El proceso legal había avanzado como debía, los proveedores estaban ya advertidos, los clientes blindados y yo. Aunque todavía andaba con un ojo abierto y el otro medio cerrado de tanto estar al pendiente de cada movimiento sospechoso, sentía que al menos en ese frente las aguas se habían calmado. Sin embargo, algo que nunca entendí del todo, aunque con los años ya debería haberlo aprendido, es que la gente como mi tía y su hijo rara vez se rinde, y nunca lo hace en silencio. Si no pueden joderte por lo legal, lo hacen por lo sucio. Y si no tienen cómo hundirte con pruebas, lo intentan con rumores, porque en su lógica torcida, todo lo que ellos no tienen les fue arrebatado injustamente. Y por supuesto, yo era el ladrón de su oportunidad dorada. Todo empezó de forma tan sutil que me tomó semanas darme cuenta del patrón. Una clienta me comentó al final de un servicio que su esposo había visto algo raro en Facebook sobre mi empresa, pero no supo explicarme bien. Al día siguiente, una empleada me dijo que alguien le había preguntado si era cierto que yo explotaba inmigrantes, que había leído algo sobre abuso laboral en un grupo de la iglesia. No le di demasiada importancia en ese momento porque, sinceramente, pensé que era chisme de redes como tantos otros. Pero entonces, perdí un contrato. Un cliente pequeño, pero fijo, en un restaurante latino en Pilsen. Cuando le escribí para preguntar si había pasado algo, me contestó con una frialdad que me desconcertó. Me dijo que había decidido buscar otro proveedor, que le gustaba mi trabajo pero no quería verse envuelto en temas problemáticos. Me fui directo a buscar el bendito grupo de Facebook y ahí estaba, una publicación larguísima, escrita en ese tono pasivo-agresivo que tanto conocía, firmada por una tal Ruth M., que no era otra que mi tía usando su segundo nombre y una cuenta falsa, donde hablaba de cómo yo me había olvidado de mis raíces, de cómo ahora me creía gringo. Que me creía más que los demás porque tenía camionetas y empleados, y que explotaba a mis propios paisanos pagándoles mal, sin seguro, sin respeto. Lo adornó con frases tipo "qué triste ver cómo algunos se olvidan de dónde vienen", y cerró con una joya: "el dinero no compra principios". Me senté frente al computador con las manos temblando de pura rabia. No porque esas mierdas pudieran destruir mi negocio, porque sabía que con pruebas en mano todo se podía aclarar, sino por lo fácil que era, para alguien tan miserable, dañar lo que uno se había ganado con años de trabajo duro. Esas publicaciones no tenían pruebas, no tenían fuentes, no tenían nada. Solo el veneno de una mujer que no soportaba haber perdido control sobre la única persona que alguna vez creyó tener bajo su pie. Y lo peor no era la publicación en sí, sino los comentarios. Porque los chismes vuelan. Y porque si algo aprendí desde que trabajo con gente es que los rumores, cuando se repiten muchas veces, terminan pareciendo verdades. Había gente preguntando si era cierto, otros diciendo que ya lo sospechaban, incluso uno que comentó que su primo había aplicado a trabajar conmigo y no lo habían llamado, capaz por racismo, cuando en realidad ni había llegado su solicitud. Estaban construyendo una narrativa completa a punta de mierda. Y lo estaban logrando. Decidí que no iba a actuar impulsivamente. Me tomé un par de días para revisar todo con cabeza fría.
Imprimí cada captura, registré las cuentas falsas desde donde estaban saliendo las publicaciones, rastreé comentarios clave hasta perfiles vinculados con gente del círculo de mi primo. No fue difícil. No se esfuerzan en esconderse porque creen que nadie los va a enfrentar. Fui armando un pequeño archivo. A la par, convoqué una reunión con todo mi equipo. Les conté, sin adornos, lo que estaba pasando. Les mostré las capturas. Les expliqué cómo nos iban a atacar, cómo iban a decir que no respetamos a la gente, que no pagamos justo, que no damos condiciones dignas. Y les dije, si alguien aquí cree que esto es verdad, si alguien alguna vez se ha sentido maltratado o usado en esta empresa, me lo dice aquí mismo. Porque yo prefiero cerrar esto antes que convertirme en ese tipo de cabrón. Nadie dijo nada. Algunos hasta se enojaron más que yo. Una de mis supervisoras me dijo que contara con ellos para todo lo que se viniera. Y ahí supe que estaba haciendo las cosas bien. No perfectas, porque nunca lo son, pero bien. Después me reuní con algunos de mis clientes más antiguos. Los invité a un café o pasé por sus negocios. Les llevé un paquete con documentos, comprobantes de pago, pólizas de seguro, horarios, registros de asistencia. Les conté lo que estaba pasando. Les pedí que me avisaran si veían más publicaciones, y que supieran que yo no me iba a esconder. Que si alguien quería acusarme, que viniera de frente, con pruebas, no con chismes cobardes desde una pantalla. La mayoría me dio su apoyo de inmediato. Algunos estaban indignados. Otros, como era de esperarse, preferían no meterse en cosas personales, pero al menos agradecieron la transparencia. Con todo ese respaldo, y con el archivo que había armado, me fui directo a la Corte de Reclamos Menores. Porque sí, podía dejarlo pasar. Podía ignorarlo. Pero no quise. Porque si algo aprendí con los años es que cuando uno no frena ese tipo de mierda a tiempo, crece como hiedra venenosa y se te enreda en todo. Presenté una demanda por difamación. No era por el dinero. Era por la orden de restricción. Por el precedente. Porque quería que quedara claro, por escrito, ante un juez, que esa gente no podía seguir jodiéndome la vida como si nada. El proceso fue más rápido de lo que esperaba. La jueza que me tocó fue directa. Vio las pruebas, leyó los comentarios, escuchó mi testimonio y no dudó en emitir una orden de alejamiento comercial, que les prohibía contactar o referirse públicamente a mi empresa. Además de eliminar cualquier publicación bajo pena de sanción económica. Mi tía, por supuesto, armó su show. Dijo que yo estaba matando la libertad de expresión, que lo único que había hecho era decir su verdad. En la sala de espera del juzgado me gritó que era un monstruo, que mis padres estarían avergonzados. Yo no le respondí. Me senté, esperé a que terminara su rabieta, y cuando por fin se fue, sentí un peso menos en el pecho. No porque la pelea hubiera terminado, porque sabía que todavía vendrían otras. Sino porque por primera vez, en años, no dejé pasar la mierda solo por ser familia. Porque ya no era ese chamaco de 17 años que se quedaba callado cuando lo llamaban carga. Ahora era un adulto con nombre, con empresa, con voz. Y juro por todo lo que tengo que no me la iban a volver a quitar. Ni con mentiras, ni con excusas, ni con chantajes emocionales de gente que solo sabe pedir y nunca ha sabido construir. Actualización 3. Había pasado ya un año desde que mi primo intentó robarse mi empresa con tarjetas impresas a lo barato y discursos de grandeza sin respaldo, y alrededor de medio año desde que, junto con mi abogado, los obligamos legalmente a retirar todo rastro de sus calumnias de las redes sociales. Pensé, honestamente, que tras esa demanda y la orden de restricción, se darían por vencidos. Pensé que por fin se habrían rendido. Que entenderían que ya no tenían ningún control, ningún poder, y que si se volvían a meter conmigo, no iba a temblarme el pulso para volver a embarrarlos en los juzgados. Pero otra vez subestimé su necesidad enfermiza de validación. Y también su incapacidad para generar algo propio sin arrastrar a alguien más en el proceso. Porque lo que vino después no fue un ataque, al menos no uno abierto. Fue una jugada más baja, más cobarde, una de esas que se hacen por debajo de la mesa, sin nombre ni firma,
como hacen los que no tienen los cojones para dar la cara. El primo, ese mismo que siempre decía que su tiempo valía más como para trabajar de obrero o cargar cosas pesadas, consiguió por fin un trabajo formal. No porque hubiera recapacitado ni porque de pronto se hubiera vuelto responsable, sino porque necesitaba una fuente de ingreso fija para evitar que lo embargaran por las multas acumuladas y las amenazas de desalojo. Lo contrataron en un almacén de mensajería de esos que pagan por hora y donde nadie pregunta mucho mientras llegues a tiempo y levantes cajas sin quejarte. Supe que estaba ahí porque uno de mis antiguos empleados, un muchacho que trabajó conmigo durante casi 2 años y luego se fue a ese mismo lugar por temas de horario. Me escribió un día para contarme que se lo había topado y que el tipo andaba diciendo por ahí que él era el verdadero dueño de la empresa que yo tenía. Que yo solo había tomado ventaja de sus ideas. Que la razón por la que tenía camionetas, contratos y empleados era porque él me había enseñado todo. Mi reacción fue una mezcla entre risa y asco. Porque una cosa es ser mentiroso, y otra es vivir una fantasía tan absurda que uno ya no sabe si la dice por manipulación o por pura necesidad de creérsela él mismo. No hice nada con esa información, al menos no de inmediato. A esas alturas, había aprendido a no reaccionar como antes. Ya no era el tipo que explotaba con cada provocación. Había ganado demasiado con esfuerzo como para rebajarme a responder cada estupidez que saliera de esa boca. Pero fue ahí, en medio de esa aparente calma, donde recibí la notificación que encendió todas mis alarmas. Un sobresellado con mi nombre, que al abrirlo traía una resolución judicial, me informaban que, a raíz de la demanda por suplantación, el juez había aprobado el inicio del embargo parcial de salario sobre mi primo. A mi favor. Al principio pensé que era una broma, pero no. Lo habíamos solicitado meses atrás, con todos los documentos en regla, y aunque el proceso se había ralentizado, por fin se había aprobado. A partir del mes siguiente, el almacén donde trabajaba debía descontarle una porción de su cheque cada quincena para resarcir los daños económicos ocasionados por su intento de fraude comercial. No era mucho. Ni siquiera cubría el costo de los abogados. Pero el hecho en sí, el principio de la cosa, era todo lo que necesitaba. Porque él, que tanto hablaba de que yo no era nadie sin él, ahora iba a tener que trabajar todos los días sabiendo que una parte de su salario, de su tiempo, de su sudor, iba directo a mi cuenta. Y no como regalo. Como compensación. No pasó mucho tiempo antes de que me llamara. Fue un domingo, cerca del mediodía. Estaba yo revisando inventario con uno de mis supervisores cuando vi el nombre en la pantalla del celular. Dudé si contestar. Al final lo hice, por pura curiosidad. Me saludó con una voz tan apagada que por un momento no lo reconocí. Me preguntó si podía parar el proceso, que eso le estaba dejando sin dinero, que su mamá necesitaba medicamentos, que estaban por quedarse sin gas en el departamento. Dijo que estaba dispuesto a hablar, que quería negociar. Lo escuché en silencio. Me pidió que pensara en el pasado, en todo lo que habían hecho por mí. Me dijo, sin un gramo de ironía, que ellos me criaron. Me mordí la lengua tan fuerte que me dolió la mandíbula. Cuando por fin hablé, solo le dije que la única cosa que estaba recibiendo de mí era exactamente lo que había sembrado, consecuencias. Que no me iba a tragar el cuento de la familia, porque la familia no te roba, no te difama, no intenta destruir lo único que lograste construir desde la nada. Me colgó con un insulto que ya ni me molestó. Estaba derrotado, y lo sabía. Las siguientes semanas fueron casi cómicas. Me enteré, otra vez, por conocidos, que le habían embargado el carro por acumulación de tickets de estacionamiento impagos. El mismo carro con el que había repartido productos falsificados con mi logo. No pude evitarlo. Fui a la subasta pública donde lo estaban rematando. No porque necesitara otro vehículo, sino porque quería cerrar ese ciclo. Me senté en una esquina, esperé a que lo nombraran, y cuando apareció en la lista, levanté la mano. Lo compré por un precio ridículo. Ni siquiera me miraron raro. Nadie sabía la historia detrás. Lo llevé a un taller de confianza, lo reparé, lo limpié, y lo rotulé con los logos actuales de mi empresa. Hoy en día, ese carro forma parte de la flota.
Lo conduce uno de mis nuevos empleados, un tipo joven que acaba de llegar de El Salvador y que está tratando de levantar cabeza. Le conté por encima la historia del vehículo. Me miró sorprendido y solo dijo que le parecía justo, que el carro estaba pagando su deuda. Y no pude evitar reírme. Porque sí. Justo eso era. No sé si eso se considere venganza. No sé si sea castigo, karma, justicia o simplemente una consecuencia lógica. Pero lo que sí sé es que nunca imaginé que aquel idiota que se burlaba de mí por limpiar baños terminaría viendo cómo cada semana parte de su cheque iba directo a financiar mi empresa. No por gusto. Por obligación. Por ley. Y aunque no lo crea, no me alegra verlo mal. Me alegra que por fin entienda que todo acto tiene consecuencias. Que el mundo no gira a su favor. Que no puede andar por la vida pisando a los demás y esperar que nunca le toquen la puerta. Porque si algo aprendí en este camino, es que cuando uno se levanta desde el fondo, cada paso que da es con más fuerza. Y cada puerta que uno abre, la cuida con el alma. Por eso, yo ya no dejo entrar a cualquiera. Especialmente a quienes una vez quisieron prenderle fuego a todo. Actualización 4. Había pasado año y medio desde la primera vez que me senté frente a mi tía en la oficina para decirle que no iba a darles ni un centavo. Año y medio desde que intentaron robarme, desde que usaron mi nombre para estafar proveedores. Desde que se inventaron historias para joderme con mis clientes y desde que me tocó ir a la corte a defender lo que construí desde el puto suelo. Año y medio desde que los enfrenté sin temblarme la voz. Me había acostumbrado a vivir con la tensión de saber que en cualquier momento podían intentar algo nuevo, pero con el paso de los meses y la acumulación de derrotas que ellos mismos se buscaron, el ruido fue bajando. Ya nadie me escribía con alertas, ya no había publicaciones con mi nombre, ya no recibía llamadas de empleados preocupados por chismes en redes ni mensajes de clientes confundidos. Y entonces, justo cuando empecé a soltar el aire con más tranquilidad, el teléfono sonó otra vez. Era de noche. Un martes. Yo acababa de llegar a casa, me estaba quitando las botas, cuando vi el nombre en la pantalla, tía. No lo tenía guardado así. Lo tenía simplemente con el número y el apellido, pero al ver esa llamada supe que era ella. Esa forma de aparecer, sin previo aviso, sin contexto, siempre en momentos que uno no espera. Respondí más por curiosidad que por otra cosa. El tono de voz que escuché no era el de una mujer altiva ni desafiante. Era el de alguien acorralado. Sonaba cansada, casi derrotada, con esa forma de hablar entrecortada que uno asocia más con vergüenza que con dolor. Me dijo que necesitaba ayuda, que las cosas estaban muy difíciles. Que el primo había perdido horas en el trabajo por problemas de salud y que el casero les había dicho que si no pagaban la renta atrasada en menos de una semana, los iba a echar. Que no les quedaba gas, que los medicamentos estaban caros, que la vida era dura. Y yo la escuché. No porque me importara lo que me estaba contando, sino porque quería entender de qué se trataba realmente esa llamada. Esperé que dijera lo que llevaba guardado. Y lo dijo. Me pidió dinero. Dijo, palabra por palabra, que yo estaba en condiciones de ayudarlos, que si no lo hacía por ella, al menos lo hiciera por el pasado. Que no me olvidara de que alguna vez fui un niño que necesitó techo y comida y que ella estuvo ahí. Lo soltó como quien cree que eso es una carta intocable. Como si con esa sola frase pudiera borrar todo lo que me hizo pasar. Todo lo que dijo. Todo lo que permitió. Todo lo que cayó mientras me trataban como si yo fuera una piedra en el zapato de su hijo dorado. Me quedé en silencio. Pensé en colgar. Pero no lo hice. Me levanté, fui por un vaso con agua, regresé, y le pregunté si recordaba lo que hizo el verano en el que yo tenía 17 años, cuando empecé a notar que ya no llegaban los cheques del Seguro Social. En la escuela me habían dicho que como dependiente de padres fallecidos, me correspondía una ayuda mensual hasta cumplir los 18 o graduarme, lo que ocurriera primero. Pero de un mes para otro dejaron de llegar. Y cuando pregunté, ella me dijo que eso se había acabado. Que seguro fue un error. Que no le diera vueltas. Pero nunca fue un error.
Porque años más tarde, cuando ya tenía mi propio número del seguro y fui a actualizar datos, me confirmaron que los cheques nunca se detuvieron. Simplemente fueron redireccionados. Cambió la cuenta. Los cobró ella. Me robó en silencio. Le pregunté si se acordaba de eso. Se quedó callada unos segundos. Luego balbuceó algo como que ya ni recordaba bien, que no valía la pena revolver cosas viejas. Le respondí que no necesitaba que lo recordara, porque yo nunca lo olvidé. Que ella se llenó la boca diciéndome que era una carga mientras me metía la mano en el bolsillo sin que yo supiera. Que me negó cosas básicas mientras embolsillaba un dinero que era mío, que era para mis libros, para mis zapatos, para mis trayectos en bus en invierno cuando me congelaba los dedos por no poder comprar guantes. Que ese dinero podría haber hecho la diferencia, y ella prefirió callar y usarlo. Luego le dije que no estaba en deuda con ellos. Que no les debía ni disculpas ni favores ni un carajo. Que la única razón por la que no había hecho pública toda esa mierda era porque no tenía tiempo para revolver más el pasado. Pero que no confundiera eso con compasión. Que si les había ido mal, era porque vivían esperando que el mundo les regalara cosas. Que no sabían construir, solo tomar. Que si necesitaban ayuda, se la pidieran a los vecinos, al Estado, a una iglesia, a quien quisieran, pero que mi número no era una línea de auxilio para adultos funcionales que solo quieren vivir a costillas de otros. Y no lo dije con odio. Lo dije con la voz más serena que tenía. Porque en ese momento no estaba enfurecido. Estaba hastiado. Como quien ha tenido la misma conversación 100 veces y ya solo quiere que se termine. Le colgué sin gritar, sin insultar, sin pelear. Y le mandé después un mensaje con 3 contactos, una clínica comunitaria que da medicamentos a bajo costo. Una línea de asistencia de la ciudad para ayuda con renta atrasada y el enlace de un centro de capacitación laboral gratuito para adultos mayores. Eso fue todo. No me respondió. No agradeció. No volvió a llamar. Pero días después me enteré, por un conocido en común, que andaba diciendo que yo era un desalmado, que me había vuelto frío. Que se me había subido el dinero a la cabeza y que algún día me iba a dar cuenta de que la sangre no se rechaza. Me reí. No de burla. Me reí de cansancio. Porque esa frasecita, la de la sangre no se rechaza, siempre la sueltan los que se encargaron de hacerte sentir como basura, pero se ofenden cuando tú decides no seguir lamiéndoles los zapatos. Esa noche dormí como no dormía hace meses. Porque entendí algo importante, no siempre hace falta venganza con fuego y gritos. A veces, la venganza más dura es el silencio. Es no moverte, no ceder, no dar. Es mirarlo suplicar cuando alguna vez te dejaron tirado. Es recordar cada palabra que te dolió y tener la opción de repetir el patrón, y no hacerlo. No por ellos. Por ti. Porque cuando ya no te tiembla la voz, ni la conciencia, ni la espalda, sabes que ya ganaste. Sin necesidad de destruir. Simplemente, no cayendo donde ellos se quedaron. Actualización 5. Casi 2 años después de haberles dicho en su cara que no pensaba darles ni un centavo. Y varios meses desde aquella última llamada nocturna donde mi tía intentó disfrazar con súplica lo que siempre fue una exigencia disfrazada de necesidad, creí que todo había llegado, por fin, a su punto final. Para ese entonces mi empresa ya se había consolidado en varios sectores del oeste de Chicago. Teníamos contratos con escuelas, edificios corporativos y complejos comerciales que habían apostado por nosotros desde los tiempos en que llegábamos con una sola camioneta y una cubeta vieja. Había conseguido establecer una rotación justa de personal, aumentamos el pago por hora, incluimos beneficios básicos y, por primera vez en mi vida, me estaba permitiendo pensar más allá del mes siguiente. Ya no vivía esperando el próximo golpe, ni preparando la defensa. Vivía construyendo, avanzando, poniendo cimientos que no se tambalearan cada vez que el pasado me respirara en la nuca. Pero justo cuando todo empezaba a tener esa sensación rara de estabilidad, rara para alguien que toda la vida vivió en modo supervivencia, llegó otro aviso. Esta vez no fue una llamada ni una publicación venenosa en redes. Fue un mensaje de uno de mis empleados. Me mandó una foto de Marketplace.
En la imagen aparecía un anuncio de servicios profesionales de limpieza de oficinas con un título pretencioso y un par de frases copiadas, palabra por palabra, de la página web oficial de mi empresa. Pero lo que me hizo detenerme, lo que me revolvió el estómago de rabia, no fue el texto. Fue la imagen. Era una foto mía. Bueno, no exactamente mía, pero sí de mi equipo. Una imagen tomada hace casi un año en el lobby de un edificio que limpiamos de noche. Ahí estaba yo al fondo, desenfocado, y al frente, mis empleados con sus uniformes, trapeadores y logos visibles. Habían usado una foto nuestra. Sin editarla, sin siquiera cambiar el nombre de archivo. La misma que nosotros habíamos subido a nuestra web. Y la estaban usando para ofrecer servicios bajo un nombre que era, básicamente, una versión bastardizada de lo que yo había construido, Elite Cleaning Group. Ni puta creatividad tenían. Sentí una mezcla entre incredulidad y asco. Porque sabía, sin siquiera confirmarlo, que ese anuncio era cosa de mi primo. El mismo que había sido embargado, que se había hecho la víctima, que me había llamado llorando por teléfono con voz quebrada pidiendo que parara todo. El mismo que durante años decía que trabajar era para perdedores, pero que ahora sí podía emprender robándose el trabajo de otro. Lo confirmé después de unos minutos. Revisé el número de contacto del anuncio, lo busqué en redes, y lo encontré vinculado a una cuenta que él había usado antes. No había forma de que fuera coincidencia. Era él. Era su idea. Su nueva aventura empresarial. Lo peor era que, a diferencia de antes, esta vez lo estaba intentando hacer pasar por legítimo. Tenía un logo genérico, una dirección de correo, incluso un formulario de contacto. Lo único que no tenía era licencia. Ni seguro. Ni registro comercial. Ni vergüenza. No actué al instante. Respiré. Apagué el teléfono. Me serví café. Me senté en la cocina. Y pensé. Pensé en todo lo que me había costado llegar hasta ahí. Pensé en los días en que no tenía ni para gasolina. Pensé en las madrugadas trapeando vómito en baños de bares mientras otros tipos me miraban como si no mereciera estar ahí. Pensé en los clientes que me rechazaron por no parecer profesional, en los formularios que me rebotaron por no tener crédito, en los días en que estuve a punto de rendirme. Y pensé en que si dejaba pasar esto otra vez, si no lo enfrentaba, si lo ignoraba por cansancio, entonces le estaba diciendo que podía seguir. Que mientras fuera sutil, mientras no me gritara en la cara, yo iba a tolerarlo. Y no. No iba a tolerarlo. Lo primero que hice fue enviar una notificación por derechos de autor. Como esa foto era de mi empresa, y estaba registrada bajo mi nombre, pude reportar directamente la publicación en Marketplace. También envié una queja al portal donde alojaba su página, adjuntando pruebas de la infracción. Ambos sitios reaccionaron rápido. En menos de una semana, el anuncio fue removido. La página desapareció. El formulario dejó de funcionar. Pero no me detuve ahí. Fui más allá. Preparé un correo con todos los detalles del caso, incluyendo capturas, enlaces rotos, nombres y registros, y lo llevé a una reunión de proveedores organizada por la Cámara de Comercio del barrio. Sin mencionar su nombre, conté mi historia como ejemplo de cómo, en esta ciudad, muchos falsos emprendedores se aprovechan del trabajo ajeno para armar negocios fantasmas que dañan a quienes hacen las cosas bien. Algunos rieron. Otros se molestaron. Todos entendieron. Fue una cachetada indirecta, pero efectiva. Días después, me enteré por un conocido, el mismo que antes trabajó con él en el almacén, que alguien había reportado a su empresa ante la ciudad. Por operar sin licencia. Por usar materiales químicos sin etiquetas. Por contratar gente sin papeles ni contratos. Le cayó una inspección de las autoridades locales. Le confiscaron materiales, le pusieron una multa por operar sin registro, y su negocio se derrumbó en menos de 2 meses. Nadie lo contrató otra vez. Porque la ciudad no es idiota. Porque los clientes no son estúpidos. Porque por más que quieras disfrazar la mediocridad de emprendimiento, cuando no tienes estructura, ni respaldo, ni reputación, no duras nada.
Después de eso, me escribió. Por Instagram. Un mensaje larguísimo. Una biblia de insultos, acusaciones, quejas, reproches. Me culpó de arruinarle la vida, de hacerle imposible encontrar trabajo, de destruir su sueño. Me dijo que yo no era mejor que él, solo más suertudo. Que algún día me iba a tocar probar mi propia medicina. Leí todo sin sentir nada. Y no contesté. Ni una palabra. No porque me sintiera superior. Sino porque, a ese punto, su ruido ya no tenía peso. Era como un mosquito golpeando una ventana cerrada. Lo ves. Lo oyes. Pero no puede tocarte. Y esa, en el fondo, fue la mejor parte. Porque entendí que la venganza más dura no es destruirlos. Es verlos destruirse solos mientras tú no haces absolutamente nada para detenerlo. Porque ya no tienen poder sobre ti. Porque se quedaron sin herramientas. Porque les quitaste la única cosa que los hacía peligrosos, tu miedo. Y sin eso, no son nada. Solo ruido. Solo aire. Solo pasado. Actualización final. 3 años después de la primera vez que me planté frente a ellos con la espalda recta y la voz firme para decirles que no pensaba seguir cargando con sus miserias. La vida me había llevado por caminos que jamás imaginé que podría recorrer. La empresa había crecido más de lo que me atrevía a soñar cuando trabajaba en un sótano húmedo, con un teléfono viejo y una camioneta que se apagaba si no le sostenías el embrague con una oración. Teníamos presencia estable en 5 distritos, 10 empleados fijos. 3 turnos rotativos y contratos que renovábamos año tras año con empresas grandes que jamás me habrían abierto la puerta si me hubieran conocido en aquel colchón inflable donde dormía en casa de mi tía. Por primera vez, había dejado de vivir con el miedo constante de que algo se derrumbara. No porque todo fuera perfecto, sino porque ahora tenía estructura, equipo, respaldo. Tenía cimientos. Y sobre todo, tenía algo que jamás imaginé posible, respeto. De mis empleados. De mis clientes. Y de mí mismo. Ese año, una de las clínicas comunitarias más grandes de Humboldt Park nos contrató para su limpieza nocturna. No era solo un contrato importante en términos de dinero. Era simbólico. Porque yo había ido a esa misma clínica cuando no tenía seguro, cuando me dolía el estómago de tanto estrés y comía pan de molde con mayonesa porque no me alcanzaba para más. Y ahora, años después, era yo quien ponía el equipo de limpieza que dejaba esos pasillos impecables antes de que llegaran los médicos. Pagué un pequeño bono a quienes aceptaron el turno de madrugada. Les compré botas nuevas a todos. Les mandé a hacer chamarras con forro térmico con el logo de la empresa. Era un detalle mínimo, pero se notó. Al final de la primera semana, uno de los trabajadores me abrazó sin decir nada. Tenía casi 50 años, llevaba décadas limpiando edificios bajo nombres ajenos, sin beneficios ni respeto, y me dijo que nunca nadie le había dado botas decentes ni lo había tratado como persona. Me tragué el nudo en la garganta. Le dije que en esta empresa nadie iba a sentirse invisible. Porque yo sabía lo que se sentía. En medio de esa etapa tranquila, incluso bonita, el pasado volvió a tocar la puerta. No de forma violenta. No con gritos. Esta vez, apareció con una carpeta doblada y los ojos hinchados, sentada en la banca de un pasillo del tribunal del condado, como si fuera una sombra de sí misma. Era mi tía. La reconocí antes de que siquiera levantara la mirada. El mismo abrigo deshilachado de siempre, el pelo revuelto, y esa expresión que uno solo ve en quienes ya no tienen fuerza para pelear pero tampoco orgullo para pedir perdón. Yo estaba ahí porque había ido a renovar la orden de no contacto, que aunque no me había dado más problemas desde la última demanda, mantenía vigente por precaución. No esperaba verla. Y ella, claramente, tampoco esperaba cruzarse conmigo. Me llamó por mi nombre. Sin drama. Sin el tonito condescendiente de siempre. Solo dijo mi nombre, bajito, como si no supiera qué más decir. Me acerqué. Me senté a unos pasos de ella. Me preguntó si podía hablarme un momento. No respondí con palabras. Solo asentí.
Me dijo que el casero finalmente la estaba desalojando. Que el primo se había ido a vivir con una mujer que conoció en el trabajo y que ahora ella estaba sola. Que no tenía dónde ir. Que no sabía a quién más recurrir. Que si por mis papás podía dejarla quedarse unas semanas. Que no pedía caridad. Solo un espacio donde dormir mientras encontraba algo. Lo dijo sin lágrimas, sin súplica exagerada. Pero tampoco con vergüenza. Lo dijo como quien asume que todavía puede apelar a una deuda emocional que jamás existió, como si los años, los insultos, las traiciones y el daño hubieran sido borrados con una sola frase. Me quedé viéndola por un largo rato. No por odio. No por rencor. Por memoria. Por todo lo que pasó. Por todo lo que nunca dijo. Por cada vez que me negó un desayuno. Por cada vez que me llamó carga. Por cada vez que usó mis cheques para comprarse una blusa nueva mientras yo llegaba a la escuela con los zapatos abiertos por los lados. Por cada vez que me hizo sentir menos. Menos hijo. Menos sobrino. Menos humano. Y pensé en todo lo que había logrado desde que me fui. En cada escalón que subí solo. En cada herida que me curé sin ayuda. En cada contrato ganado. En cada centavo ahorrado. En cada noche en la que dormí sin saber si tendría trabajo al día siguiente, pero convencido de que no volvería a pedirles nada. Pensé en lo que era ahora. En el nombre que construí. En la vida que me forjé sin robarle a nadie, sin pisar a nadie. Solo con trabajo. Solo con constancia. Solo con rabia canalizada. Y entonces le respondí. Le dije que el sótano de mi casa no era refugio. Que no era un centro comunitario. Que yo no era una institución de beneficencia. Que tenía amigos, empleados, gente a la que ayudaría sin dudarlo si estuvieran en problemas. Pero que ella no estaba en esa lista. Que había demasiados años entre nosotros, demasiadas palabras podridas, demasiadas heridas que no cerraban con techo ni sopa caliente. Que si necesitaba ayuda, había centros de acogida. Que la ciudad tenía programas de emergencia. Que podía anotarse en una lista, buscar trabajo por horas, ir a la iglesia a pedir cobijo. Pero que mi puerta no era opción. Le dije que no era crueldad. Era memoria. Era dignidad. Era, finalmente, una decisión. Me miró como si no me reconociera. Como si no pudiera creer que ese chico flaco y callado que cargaba con la ropa sucia de su hijo fuera capaz de decirle que no. Que la dejara en la calle. Que no la salvara. Me dijo que era cruel. Que era un desalmado. Que mis padres se revolverían en la tumba. La escuché todo. Sin interrumpir. Y cuando terminó, le dije que si mis padres estuvieran vivos, estarían avergonzados de ella. No de mí. Porque ellos sí me criaron con amor. Porque ellos sí sabían lo que era proteger, cuidar, dar sin humillar. Le dije que el verdadero crimen fue lo que ella me hizo en vida. No lo que yo le estaba negando ahora. Me levanté. No miré atrás. Salí del edificio y respiré profundo. Chicago seguía igual. El viento del lago te pegaba en la cara como una bofetada, el tráfico rugía en las avenidas y la gente caminaba apurada sin saber las batallas que cada uno carga en la espalda. Manejé hasta la bodega. Me reuní con el equipo. Les agradecí por estar ahí. Les dije que el viernes habría pizza. Que yo corría con todo. Porque si algo aprendí en estos años, es que la verdadera familia no siempre viene con sangre. A veces viene con overoles, con trapeadores, con manos callosas y sonrisas sinceras. Esa noche, llegué a casa, saqué la caja donde guardo las pocas fotos que me quedan de mis papás y me senté a verlas. Les hablé en silencio. Les conté todo. Les dije que todo estaba bien. Que estaba bien. Que ya no dolía. Y que cada día que pasaba sin volver a ceder ante quienes me quisieron romper, era mi forma de honrarlos. Y de vengarme. No con odio. No con fuego. Sino con éxito. Con paz. Con la certeza de que nunca más nadie volverá a llamarme estorbo sin que le caiga encima el peso de todo lo que sobreviví.
porque lo que construí no fue solo una empresa. Fue una vida que me pertenece. Y eso, nadie me lo vuelve a quitar. Nunca más.